Sí, yo estoy tratando de ponerme en tu pensamiento y Ujú, yo digo plano porque yo me estoy centrando sobre todo en esa barrera, ¿eh? ujú, esa, esa barrera. Ahora, si me centro un poco en la trayectoria de la luz, y en la última ujú, parte que se ve de la trayectoria de la luz, ahí ujú. puedo coincidir contigo. Ahí puedo Ya. coincidir contigo, ¿eh? Porque el último rastro, como hemos visto anteriormente, que va la luz y se va a la esfera celeste, el Ujú. último rastro, pues es un tipo eh, de curva, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿tú cómo ves ese tipo de curva? Más bien convexa a lo mejor, ¿no? No, no, yo digo que es, o sea, el horizonte podría confundirse, según yo, podría confundirse perfectamente con una Tierra convexa, porque tú sabes que cuando te ponen una figura convexa o cóncava, cuesta mucho distinguir la una de la otra, ¿cierto? Entonces, yo creo que el modelo oficial se agarra de ese fenómeno, más toda la programación que nos hacen desde la infancia, para que cuando la gente vea un rango de visión acotado por sobre los 20 kilómetros de altura, interprete de inmediato, ah, esa es la curvatura convexa de la Tierra, cuando en realidad podría ser un rango de visión acotado simplemente por la trayectoria curva de la luz. Es decir, que el horizonte no lo estaríamos viendo acá, sino que lo estaríamos viendo un poco más cerca, por acá, porque vemos la última trayectoria que está viendo este sujeto. Entonces eso generaría como un rango de visión a tu alrededor, sería como un disco. Y también, volviendo al ejemplo anterior que pusiste tú, José, de este, también lo que dijo Marco en una emisión anterior, hay un barco fantasma, o sea, el fenómeno del barco fantasma que se ve por sobre el horizonte astronómico. Y ese fenómeno es real, y ese fenómeno en nuestro modelo está indicando que en determinadas condiciones atmosféricas la luz se curva de un modo que nos permite ver más lejos. Entonces, no me extrañaría que este señor, por ejemplo, si se fue hacia arriba, no sé qué altura habrá llegado, pero que pueda haber visto algo similar a aquello, porque en un modelo cóncavo, por mera perspectiva, la perspectiva hace que se vea plano cerca de ti y más al fondo se vea como una muralla que sube hacia arriba abruptamente. Eso es por la escala gigantesca de los 40.000 kilómetros de circunferencia. Y eso solo hablando de perspectiva. Entonces, sí, me parece acertado este ejemplo que pones tú, porque realmente cuando subió este señor, no sabemos si él vio realmente incluso las condiciones atmosféricas permitían ver un poco más, como sucede en el fenómeno del barco fantasma. O, o si desde arriba él tuvo esa percepción, me parece totalmente plausible, José. Pues sí, por lo menos si hubiera visto, si no hubiera dicho eso de los bordes ascendentes y planas con bordes ascendentes, lo hubiera dicho de otra forma, hubiera lo dicho al revés, pues mira. Pero como dijo eso, digo, pues esto es un indicio. Y Ujú, yo, lo que yo no percibo, todas las imágenes que yo he visto de globos, ¿eh? que a unos 20 kilómetros, incluso bastante más, a lo mejor 30, sea ujú. esa curvatura que tú ves que se forme, eh, sea un indicio, ¿no? O sea, sería muy claramente, si fuese la oficial, la, la verdad, pues sería muy fácil, como ellos dicen, subir incluso Ujú. más y ver cómo se va quedando la curva de la Tierra hasta que vaya apareciendo la Tierra, ¿no? Así, ¿no? Entonces yo, mediante todas las imágenes que he visto de ese horizonte, desde cuando se van elevando globos, no veo yo, veo cosas muy nimias, muy poco que se puede decir. Bueno, puede ser a lo mejor por el bordecito este, a lo mejor un poquito se puede ver un poquito, pero no veo claramente
Aunque tú parece que sí lo ves más claramente, yo no lo veo claramente. No veo claramente que sea para decir sí, la visión es curva de esa forma. Yo realmente lo que más percibo es una línea recta que incluso va oscilando como adaptándose, así, y puede tener algo por los bordes, que a lo mejor te ve esa apariencia, pero una cosa para mí muy, muy mínima, cuando si fuese así, esa parte mínima, pues consistiría simplemente pues, en subir todavía más y ver que se va quedando abajo, y no se queda abajo. Para mí no se queda abajo. Y entonces para mí lo sustantivo es eso, que no se queda abajo. Y entonces yo identifico ese domo electromagnético, o yo le digo barrera de separación, lo identifico con esa parte central, que precisamente es la que, como vamos a ir viendo si acaso en el modelo que yo propongo, es la que es este centro que te separa, porque para mí una creación es una separación y te hace eso, te hace ese tipo de separación, y por eso para mí la visión del horizonte es la misma, tiene es el mismo sistema, que no es un sistema de algo concreto, sino más bien dijésemos así, por ausencia. Tú ves en la playa, tú ves donde se une el agua del mar con el cielo. Entonces, dijimos, eso es el horizonte, sí, pero ese es el horizonte, una cosa visual por ausencia, no es que tú estés viendo ningún horizonte, porque eso está mucho más, pero sí existe. Son unas fuerzas sutiles que separan esos dos esferoides, el cielo y la Tierra. Y para mí es lo mismo que se percibe en un imán. Es la misma prolongación en otro nivel, pues de esa parte creativa de un centro fuente que separa una polaridad. La separa la polaridad en el cielo y la Tierra, y esa línea solamente podemos, no hay prueba física, no hay prueba física, solamente podemos llegar a ella por una inferencia que hagamos. Como por ejemplo, no podemos tampoco saber nunca, tú coges un imán, dices, bueno, vamos a ver, pues le pones rayaduras de hierro. Unas van a un polo y otras van a otro, y te van haciendo un dibujito de líneas de fuerza. ¿A partir de qué? A partir de un centro. Tú una de esas rayaduras la coges y la colocas exactamente en ese centro, y ahí se queda en equilibrio. Pero nada más que la muevas un poquito, va o para uno o para otro. Entonces, para mí, eso es, y tú coges, tú en esa parte que está ese imán, tú lo cortas con una máquina, ¿y qué sucede? Que rápidamente ese trozo, en los dos trozos se forma otra vez en medio ese muro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando aquí que existen unas energías sutiles que no vemos, que funcionan realizando esa función y se proyectan en lo físico. Se proyectan en lo físico, pero están más allá de lo físico. Y eso es lo mismo que para mí el horizonte, lo mismo también la línea del ecuador, que separa hemisferio y hemisferio, lo mismo que el muro de Bloch de los imanes, y en tantas otras cuestiones, para mí, que directamente no, pero por ejemplo tenemos una suerte grande que con un imán, porque eso va a la separación física, podemos decir así, y nos pueden dar un gran conocimiento. Y un imán también es lo mismo que un modelo del magnetismo, que yo le digo, el magnetismo que también tiene que tener dos polos. Por eso toda la teoría esta toroide, tierra toroide, es lo mismo también que todo el sistema del magnetismo, con esa base de ese centro y de esa separación, esos dos polos, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy viendo en la práctica que se va elevando uno tal, pero que no se pasa de ese punto ni se queda la Tierra abajo, y que lo mayor que se ve ahí predominantemente recto, aunque a lo mejor puede haber algo de bien por la circularidad, que la circularidad también te hace también que haya a lo mejor un tipo de comba, ¿no? O también el ojo también, o la cámara también hace que te hace un poquito. Pero la mayoría, todo, casi todo, es plano. Pues entonces yo digo, bueno, eso que estamos viendo, le digo horizonte, pero es algo más, es una cosa imperceptible que no se ve, y que en un globo pues me está separando una parte que se ve sobre todo más oscura y la otra que es la parte más abajo, que es la parte más terrestre, podemos decir así, ¿no? Entonces, pues... Pero José, si concordemos en algo para sacar una conclusión entre estas dos posturas, yo diría que en el caso de que, porque ambos concordamos en que
debería la oficialidad mostrar su horizonte descendente de manera mucho más explícita y mucho más pública y mucho más... en eso estamos de Claro, acuerdo, por ejemplo, ¿cierto? desde la I, que están diciendo todos los días que están cogiendo, echando fotos y echando cosas, Sí, pues sí, muestren pero, precisamente eso y muéstrenlo. Pues no. ya, pero me refiero a un cohete en vertical solo para mostrar ese descenso del horizonte. Sería un experimento muy esclarecedor para todo el mundo. Y ese experimento fue hecho, pero fue hecho con una cámara gran angular que no era rectilineal y después hubo que corregir el lente y en realidad fue una caída libre que tiraron desde arriba de una altura poco, bien dudosa, y la dejaron caer. Y en ese video yo vi un descenso del horizonte. Pero claro, es una agencia espacial, Blue Origin, con todas estas cosas que te digo yo, de que se usó un lente gran angular. Entonces, estamos de acuerdo en que eso debería ser un experimento mucho mejor hecho y no debería ser uno solo, sino que ya deberían haber muchísimos para que eso se pueda enseñar en los colegios. Entonces, en eso estamos de acuerdo, pero en caso de que te equivocases, José, y yo tuviera razón, significaría que no significaría que la Tierra es convexa solo porque el horizonte desciende. A eso voy. Que en mi modelo hay una explicación para un eventual descenso del horizonte, principalmente por sobre los 20 kilómetros de altura, que sería apreciable. Entonces, Bueno, en caso de que sea Sebastián, como... Sebastián, ¿Mm? si el horizonte desciende, ¿eh? ¿Sí? Y sigue descendiendo hasta que el punto que yo vea la Tierra, pues yo tendré que decir, me equivoqué. O sea, la Tierra es la oficial, ¿entiendes? O sea, yo sí, yo Pero no me por qué no equivocaría. considera antes mi modelo? ¿Y por qué te pasaría a la oficial? Si en mi modelo se explica físicamente correcto. Nosotros vemos con la última trayectoria de la luz, no vemos con toda la trayectoria de la luz. Y eso te que genera un rango de visión. Si los barcos en el horizonte, José, se cortan por la parte inferior, es porque hay un rango de visión que te lo delimita la trayectoria de la luz. Sí, pero yo digo, Entonces, si yo veo la esfera terrestre como te la muestran, si yo lo viera así, si lo ah, viera si así, tú la vieras pues así entonces como diría, pues yo estoy viéndolo abombada, con la... así, allí está Saturno, allí está lo otro, y estoy viendo la Tierra aquí. Si eso fuera así, ¿eh? Ya, sí, Y sí, fuera sí. verdadero, no fuera un truco que te hagan esta gente, hombre, pues yo diría, hombre, pues me he equivocado en ese Sí, pero aspecto. Ahora, del no solo otro, el de horizonte. las otras partes que tú estás diciendo, o sea, a mí no me quita la tierra roja. Además, yo acabo de decirte que yo no, mi concepto este que te estoy diciendo no lo anula el que esa trayectoria de la luz, sobre todo cuando ya pues puede verse algo de curvatura de ese punto, no me lo anula, ¿no? Ahora, hombre, si realmente se sigue elevando y estoy viendo apareciendo la Tierra, pim, pim, elevando y apareciendo totalmente la Tierra, todo eso, y yo, entonces, hombre, pues entonces eso ya, si fuera verdadero, pues entonces eso ya sí tendría yo que decir, pues miren, esto es objetivo. Pero eso seguramente no va a pasar así. Y te voy a decir algo más con esto que tú estás diciendo, que realmente sería fácil, con un satélite o con un que fuera, que se mandara la nave hacia arriba a una altura suficiente y se viera, ¿no? Bueno, pues yo no sé si tú has escuchado hablar de un tal Carles Torá, que empezaron a hablar mucho contra él, todos los terraplanistas, todo el mundo. Bueno, yo creo que lo conozco más que los demás. Yo he hablado con él personalmente, yo también en lo que son otro tipo de investigaciones, como sobre artefactos, también lo conozco. Y entonces ese hombre, una cosa es que esté equivocado, pero no, para mí no es como te lo ponen de esa forma, ¿no? Entonces yo estuve hablando con esa cuestión que este hombre se interesó en la forma de la Tierra también, pues entonces, hablando en una reunión que tuvimos para hablar de todos estos temas sobre la Tierra, pues entonces él había hecho el proyecto, porque para mí no quiere decir que yo coincida con su pensamiento, pero tampoco lo que yo conozco, para mí es que está equivocado en cosas, ¿no? Que no conoce, pero no es que sea como lo han estado poniendo al mismo nivel que un tal
Eber la Vecchia, que ese sí, ese estaba claro que estaba viendo, pero este simplemente él cuenta su vida, sus experiencias, son que no se pueden comprender, bueno, pero es su vivencia, o sea, si tiene... Eso es lo que él no dice que te lo creas, ¿no? Pero en las otras cosas, tal, yo no lo he visto contradicción realmente, ¿no? O sea, no lo he visto. Entonces él tenía la idea de, estuvo en contacto porque con un ingeniero que no quiero nombrar, que tenía una empresa de satélites en Argentina, y él era uno de ellos, y entonces decía, bueno, voy a subir un nanosatélite, o sea, un nanocohete, que va a subir no sé cuánta altura, y desde esa altura vamos a poder, voy a mandar las fotos y voy a mandar las cosas para ver, y se van a ver entonces lo que estamos diciendo, si hay curvatura, si la Tierra es plana o si no es plana. Desde esa altura, que es lo que más o menos tú has dicho también, una suficiente altura se podría ver, pero que yo creo que no lo de eso. Entonces yo ahí mismo le dije, mira, porque él se comprometió, dice, bueno, si a lo mejor esto es privado, porque eso era una empresa privada, decía él, para mí todas las empresas estas pertenecen a los mismos, todas las empresas espaciales, la China, esta de Argentina. Y él dijo, los que habéis asistido a esta, porque eso era una especie de congreso que hizo, ¿no? En España, en Benidorm, los que habéis asistido, si a lo mejor él dice que las imágenes esas no quiere que, porque son suyas de sus satélites, se manden así abiertamente, pues a vosotros sí, que a ustedes habéis asistido aquí al congreso, sí os lo voy a mandar privadamente. Él dijo eso, ¿no? Y yo ya con todo el esquema que tengo, pues le dije, mira, Carles, no te comprometas a eso, que va, efectivamente, ha sido muy desacreditado, que te vas a desacreditar. Porque yo te digo, con todo lo que conozco, no te van a mandar esas imágenes desde esa altura que te está diciendo esto, sino al hecho. No te comprometas, sí, que este es una persona de confianza, que lo conozco de no sé cuánto, que en Argentina tiene su empresa de nanosatélites, que tiene, claro, él todavía no está en otros conocimientos que a lo mejor tú y yo pues tenemos de cómo funciona este sistema, ¿no? Entonces yo le di ese consejo, ¿qué pasó? Que no me echó cuenta, le dijo todo, siguió todo, se comprometió con todo el mundo y nos mandó, todavía estamos esperando esas imágenes. ¿Qué pasó? Pues que ese siempre puso excusa y no le mandó las imágenes, que tenía un nanosatélite que lo iba a mandar tal y cual. Entonces eso es lo que yo pienso y es mi experiencia. Sería muy fácil hacer y ver ese horizonte que se ve plano hasta en el resto, bueno, la línea esa línea, que para mí esa línea es una cosa electromagnética, ¿no? De verlo, cómo se va quedando tal y cual. Y hasta ahora, pues yo eso no lo he visto. Y también con tu experimentación sobre ese doblamiento ya cuando, como tú has dicho, como se ve al final cuando se recoge, pues mira, no descarto que se pueda ver algo de curvatura, algo. Y no me desecha el esquema este de esa parte, ¿no? Me desecharía el esquema si pasase lo que yo te he dicho ya, ¿no? Que se vea aquí, que se supere como la I, la Tierra abajo y la curvatura claramente y la esfera. Entonces sí, hombre, porque ya yo por lo menos me rompería todo el esquema y estaría un tiempo sin postear nada e intentando cuadrar esa cuestión, ¿no? Pero como hasta ahora no es eso, pues entonces yo, pues para mí lo más coherente y lo que yo sí veo, lo veo reflejado en todo, pues es este modelo, ¿no? Bueno, creo que esto sobre este punto creo que está bien, ¿no? Porque, Sí, en sí, fin, está perfecto, hay que José. respetar a todo el mundo, yo respeto a todo el mundo y tal, y tal, y tenemos que tener, eso es enriquecedor, tenés ciertas diferencias, porque yo mismo tengo ciertas diferencias con la cóncava celular de Stephen Christopherson, ¿no? O sea, eso es bueno, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero tenemos una unidad para mí muy evidente, ¿no? Que es que estamos dentro y que está ese sistema así cerrado y único así, ¿no? En eso Sí, coincidimos que es lo fundamental. el modelo cóncavo, José, da esa versatilidad que se puede crear un modelo científico, es decir, que dentro de sus características tiene como característica que puede modificar algunos aspectos de ese modelo sin que se derrumbe todo. Por ejemplo, esto es lo que yo te estoy diciendo. En el aspecto del horizonte, si el horizonte desciende, a mí no se me derrumba todo. Yo ya di una explicación y para mí es coherente incluso que el horizonte descienda. En tu modelo no, pero ya en el futuro sabremos. Yo haré los intentos por argumentar mi postura más adelante
Pero no hay que estar cerrado. Incluso si tuvieras razón, José, yo estoy dispuesto a considerar tu visión de la confluencia electromagnética que mantiene el horizonte plano y a nivel de los ojos siempre. Pero por tu parte igual me gustaría que estuviera abierto a eso, en caso de que yo te mostrase, por ejemplo, que porque yo voy a hacer videos de eso en el futuro probablemente, y voy a Pues sí, yo mostrar... estoy abierto, yo estoy abierto y yo escucho. Por ejemplo, Aigo hizo una experimentación con unos tubitos que se puso en una altura, ¿no? Aquí en la Tierra, ¿no? No sé, una altura, pero en la Tierra, ¿no? Y entonces él apreciaba, tú lo conocerás seguramente el experimento también, apreciaba un poco de curvatura, ¿no? Allí. Y yo digo, pero vamos a ver, si fuese así en esta altura que tú estás en relación con la otra parte, con esos dos tubitos, esa proporción, si vas al Everest, ya tendría que pronunciarse mucho más. Y si te bebas en un globo, pues mucho más. Y eso no existe, ¿entiendes? Entonces, por esa pequeña diferencia que él apreciaba con esos dos tubitos y con ese líquido, apreciaba que una se quedaba más alta que otra, ahí él, digo, bueno, pero es que eso para mí yo no lo puedo, no lo puedo trasladar esa pequeña distancia, porque si fuera así esa pequeña distancia, pues imagínate muchísima más distancia que estés en el Everest o que estés en un de estos globos. ¿Cómo tendría entonces que producirse ese tipo de curva, no? Entonces eso, para mí, claro, aunque tenga esa experimentación, esa a mí no la veo lógica. Distinto es que tú hagas experimentaciones y yo, pues yo como todo, lo veo a fondo y digo, oye, pues mira, Sí, pues esto sí me sí, dice José, que sí. si lo que yo voy a hacer, Por supuesto que sí, yo estoy abierto, claro que sí. ya, pero que lo que yo voy a hacer no va a ser la aparición de la manguera de iGOT, sino que va a ser simple una corrección del lente, del efecto ojo de pez de varias cámaras, mostrando la tendencia que yo digo, ¿sí? Pero no una corrección del lente de ojo de pez exagerada como lo hacen todos los terraplanistas, que les encanta exagerar el ojo de pez para que, o sea, la corrección, la compensación óptica para que se vea plano siempre, pero no, yo voy a hacer una corrección equilibrada, normal, que abajo se vea plano y después dejarlo, ponerle play nomás y dejar y ver qué es lo que, cómo se ve más arriba, cuando abajo se ve plano. Eso voy a hacer, José. Sí, Y pues ojalá lo pueda me hacer. parece muy bien, me parece muy bien y yo estoy abierto. Si lo veo, yo no tengo ningún de esto, porque es que además a mí no me quita nada del modelo, que se vea esa parte algo, algo curva, Con no va, me sí. quita, porque lo que donde yo tengo dijéramos así, la parte mía fuerte de la comprensión es en que esa parte se pueda curvar o no, pero que esa es una parte electromagnética que es la que realmente produce precisamente esa polaridad de polo positivo y polo ¿Ya? negativo, Sí, ¿entiendes? O sea, es que ahí estamos de acuerdo. que no es no es un hándicap para mí, entiendo lo que te quiero decir, ¿no? El que yo reconocer que eso no me altera, hombre, sí me alteraría, por ejemplo, si se perdiera este esquema coherente sencillamente que te estoy diciendo, ¿no? Y yo veo muy difícil que eso se altere porque lo veo en todo, ¿entiendes? Lo veo en los imanes, lo veo en todas las partes, ¿no? Claro. Ya, Sí. pasemos a la siguiente, José. Esta. Sí, bueno, pues esto es otro indicio que yo lo traigo aquí porque esta primera parte quiero que sea un poquito práctica y experimental, de que aquí en 1954, pues con una cámara telescopio de estas que están viendo ahí, aquí viene en estos dos viene explicado, pues observaron que precisamente se está viendo ahí que está enfocando hacia arriba y a esa distancia geométrica de ahí que se ve el mapa. ¿Cómo sería posible que entonces ellos vieran pues edificios aquí que se están viendo y esa cámara telescopio que es hasta 50 kilómetros con ese lente focal? ¿Cómo sería posible que vieran, si la Tierra fuera la que nos dicen, cómo sería posible que enfocando de esa manera y de eso pues vieran las otras partes de la otra parte que está atravesando toda esa distancia aquí? ¿eh? Y entonces para mí, pues eso tendría que repetirse más, evidentemente, pero es un indicio porque no vieron lo que según la oficialidad tendría que verse,
según la oficialidad no se podría haber visto pues esos edificios, incluso los tejados de esos edificios, esas islas que están por en medio, y sobre todo la otra parte más arriba, si fuera convexa. De ninguna manera, y se vio así. Entonces consistiría, para mí eso es un buen indicio, tendrían que hacerse más, pero ¿qué pasa? Que eso la oficialidad lo deja ahí, salen las noticias, salen el texto, están ahí, tienes tú que buscarlas, o la gente que está interesada en este campo, y si uno puede, pues hacer algo parecido, porque después ya no, y para mí es un indicio, no digo prueba, pero es un indicio eso de concavidad, porque con la curvatura cóncava, y con que la luz se curva hacia arriba, pues sí, ahí te dice, aquí te doy los datos todos de la cámara, cómo se encuentra la cámara, que se encuentra en la playa, del sitio donde está, 1 metro sobre el nivel del suelo, con todos los datos de eso de la cámara del telescopio, de dónde tal, te dice lo que se va mostrando, una isla a 6 kilómetros y detrás de ella 14, todos estos datos que finalmente que se ve hasta la península de Brooklyn y muestra claramente incluso los rascacielos de Manhattan y todo eso, y mirando así, enfocando de esa manera, pues no rompe la cuestión. Entonces es un indicio, ¿no? Yo estoy dando aquí unos pequeños indicios para que la gente se pueda interesar en que esto no solamente es, porque yo como voy a centrar sobre todo ahora en una parte sobre todo más etérica y más que tiene menos cosas físicas, quiero destacar unas cuantas de estas cosas que le puede, a los que investiguen de verdad, pues pueden ver, coño, pues verdad, son cosas que se pueden experimentar, cuestión de seguir haciendo este tipo de experimentación. Sigue pasando, si está ahí. También traigo aquí, de esto ha hablado muy bien también Marco, creo, de William Martin, que en el 2009, pues entonces ahí con un teodolito, entonces toda la experimentación, y entonces este teodolito porque le muestra es que un teodolito no es nada más que un telescopio con cámara, ahí podemos decir, y con dispositivos, pues entonces él lo pone, hace la experimentación, pasa. Aquí está explicado, eso también en algún vídeo está muy explicado, más detallado, aquí lo voy a decir ligeramente. Entonces él proyecta primeramente la visión suya de la luz que estás viendo en 2 postes, ahí está todo centrado en medio con el teodolito. Estos son tipos de fotos y tipos de luz, lo que se ve, sigue pasando, y después lo coloca, en vez de en el centro, ahora lo coloca en las 2 partes, primero en una y después en otra. Yo solamente he puesto una para no perder mucho tiempo aquí en esto. Y entonces ahí lo que ve que entonces aquí la luz, la trayectoria de la foto y de la luz, que es lo que se proyecta, pues se proyecta de 0 a 16 centímetros según también la hora del día, porque eso también es importante, que va variando, él lo tiene en cuenta todo eso, pues más arriba. Entonces, si es más arriba, pues entonces puede ser un indicativo, lo contrario sería al revés, de que la luz pues se va curvando hacia arriba. Yo creo que también esto es una experimentación que se puede repetir, se puede hacer y como indicio, pues lo considero como cosa práctica que también puede ser importante porque lo hacen los dos sitios, primeramente en uno y después pone la cámara en la otra parte, en el otro poste y enfoca en el otro lado. Y entonces lo que le sale es eso, una altura de unos 16 centímetros y eso también según la hora del día varía algo, pero para mí pues eso es un indicativo también, un indicio de posible curvatura. Sigue pasando, estas son experimentaciones que simplemente los doy como indicio. Y también otra de esto que también creo que tiene interés Marco y ha dado una ubicación para hacer este experimento son de las minas Támaras. Para mí también es un indicio muy importante que se hizo aquí en Europa y en Francia, sobre todo, y también se hizo en Estados Unidos varias veces allí, hasta que ya, como vieron que no se salían con la suya, pues lo dejaron y desde entonces hasta ahora. Y ha pasado de eso, creo que es 100 y pico años. Y entonces aquí, pues aquí viene un poquito, esto tiene mucha más explicación, pero aquí solamente lo que nos interesa es decir que son 2 plomadas que se suspendieron para la persona que no esté en este punto, pero que lo busque, experimentos de Támaras, en cualquiera del canal de Marco, o quizás en el mío también, se suspenden ahí en varias plomadas a 1 kilómetro de 1,5 kilómetros por unos cables de piano, se cuelga un barril aquí de 25 kilos y con todo lo dejan colgando aquí para ver, con toda la cuestión de evitar lo que son magnetismo, podemos decir, influencia magnética, sigue pasando para que la gente lo vea y entonces lo que se esperaría encontrar en una Tierra
que el centro de gravedad o el centro de atracción está debajo del suelo, sería ver la figura que tienes aquí a la izquierda, que las dos plomadas esas se acercarían, porque van acercándose después de ese kilómetro y pico hacia abajo, pues irían acercándose porque van a unirse con el punto central, ¿no? Y resulta que lo que se percibe en todas las experimentaciones estas son los de la derecha, que se van separando. Eso para que las personas que vean este vídeo, es una lástima que entonces ya no han querido seguir haciendo nada de eso, pero para mí esto sí puede ser, para mí, en lo que son experimentaciones de arriba a abajo, en este sentido, sí, se puede. Distinto es cuando ya es en superficie. En superficie ver ahí esa curvatura y esa de eso, para mí eso es difícil o imposible, podemos decir, ¿no? Pero en esta cuestión de las energías, sí, porque van cambiando de nivel, ese empuje va cambiando de nivel y entonces para mí esto pues es también un indicativo importante, y me gusta que Marco haya visto un sitio donde puede ver algo, aunque me parece a mí que esto era, me parece que era 1,5 kilómetros, por ahí tiene los datos, ¿no? Y yo no sé, No, no, esto no, es no. 1,5 kilómetros. Y No, él no si esto creo que lo en el puente se tenga 1,5 kilómetros, va a ser más difícil no, que lo que... no, José, si lo conversé esto con Marco, y Y hay no una puede ser, ¿verdad? fórmula, sí, sí puede ser. Hay una fórmula que con 300 metros de altura, tú ya podrías determinar, y una separación de, no recuerdo bien cuánto era, 500 metros o algo así, podrías ver una diferencia de 2 centímetros en la parte inferior. Pero con Marco nos falta un programa para explicar esto, porque con Marco hemos conversado que este experimento, lo más, o sea, la oficialidad ya lo debería haber repetido y debería ser transparente, en eso estamos de acuerdo. Pero Claro. incluso se puede hacer sobre la superficie de la Tierra. Ni siquiera hace falta hacerlo hoyo con todo ese riesgo que conlleva meter a mineros 1,5 kilómetros bajo la Tierra, sino que Marco propone contrarrestar la fuerza del viento, que eso es el mayor desafío del experimento que él propone, con plomadas extremadamente pesadas para que no se muevan tanto, sacar un promedio en la plomada de abajo. Y yo abogo más, y ya lo conversé con Marco, con láser, con hacerlo con láser apuntando vertical hacia el suelo, porque la luz en el modelo cóncavo también va vertical cuando tú la apuntas perfectamente vertical hacia el suelo. Entonces, a lo que voy es que este experimento incluso se podría realizar sobre la superficie de la Tierra con toda la tecnología que hay hoy en día, pero que no se haga, que también es una prueba más por omisión por parte del modelo oficial de que posiblemente no sea como dice la oficialidad. Pues muy bien, yo aplaudo y me gustaría que fuera así, hombre, lo veo, o sea, de un principio sin ver mucho, lo veo un poco difícil, ¿no? Por eso que tú has visto del viento y de cualquier otra cosa y 2 centímetros lo veo difícil, ¿no? Pero Con, lá si puede ser con con la láser, José. tecnología actual y todo eso, pues yo aplaudo todo ese tipo de acciones. Y yo no había caído en esto que tú has dicho ahora mismo del láser. Y estoy yo ahora mismo Láser. planteándome, porque yo sé que el láser... incluso creo que un tal Java TP, creo que hizo algo de láser y me parece que lo que le salió era con cavidad, porque me parece que se veía más arriba, ¿no? En un tipo de Sí, lago, sí, creo. pero yo no citaría Java nunca como una fuente No, ni yo, confiable. pero me parece yo, Ujú, que en superficie, yo digo, claro, ujú, para medir la rectitud, yo digo, si es que si se curva todo, incluso un láser, pues es más ujú. difícil comprobar que una cosa es recta o es curva, es más difícil, ¿no? Pero yo no había pensado esto de, como tú acabas de decir, hacia abajo. Y yo me pregunto, hacia abajo, el láser, vamos a suponer, si Exacto. te elevas mucho o lo que sea, va a ser superior esa fuerza, como pasa con las plomadas, de atracción o de separación, que la otra de la luz curvándose hacia arriba. Eso es lo que yo no tengo claro, ¿entiendes? Mm, eh, Yo te puedo decir Es cuestión de que, probar, claro, también, claro. sí, que debería teóricamente, la luz
en vertical tiene que ir recto porque en el cenit el sol está justo arriba nuestro, de nuestra cabeza. Y eso Sí, sí. es en lo que se basa todo el modelo cóncavo. Que mientras más ángulo tiene la luz, o sea, mientras más se curva en horizontal, mayor se curva. Y mientras más vertical se pone la luz, más vertical se pone, más, ahí va en línea recta, se podría decir, hacia abajo. Entonces yo me apoyaría de eso para no, que el viento no nos moleste en este experimento. Y bueno, aún así sigue siendo desafiante, pero con recursos millonarios como los que tienen estos tipos de la oficialidad, perfectamente debería estar hecho este experimento y esa es Pues la sí. crítica, al menos ahora. Pues sí, yo aplaudo todo este tipo de experimentaciones, ¿eh? Y bueno, ya con esto terminamos, pero también no he puesto, porque lo estuve buscando y no encontré, porque hay algunos vídeos experimentales que yo los he puesto en mi canal, pero es que claro, como tengo tanto, no lo he encontrado, en que cogen y ponen una cámara en la playa que le está dando prácticamente el agua a un palmo, que se ve la cámara, y enfoca en la lejanía, y entonces en la lejanía enfoca unos puntos que están más cerca y otros que están más arriba y a una determinada distancia muy considerable. Y eso para mí también, que se puede hacer, se puede repetir, también para mí es un indicio importante de concavidad, porque si fuera convexidad, ¿cómo sería posible que prácticamente con 20 centímetros la cámara puesta en el suelo y enfocando en la lejanía del mar, tú veas esas visiones que se ven ahí en ese vídeo que lo ponen, ¿no? Se ve unos barcos más cerca y después te ven incluso otros más lejanos allí, ¿no? Entonces digo, pues mira, esto también considero que es una cosa no es muy difícil de ver, pero para mí también es un indicio importante, es un indicio importante. Esto también es un poco juego con lo que también se ve en los barcos más arriba, que pueden ser efectos así por la atmósfera, tal y cual, sí, pero es que esto es simplemente la imagen, no se ve que estén flotando arriba ni nada, sino se ve todo el mar, pim, 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 unos más cerca y otros más lejanos allí y a una considerable distancia y a esa pequeña elevación que está casi a ras. Si tú estás casi a ras del suelo, pues entonces ese ras del suelo, pues esa distancia, si es al revés, pues tendría que ocultarse más pronto y no lo que se ve una gran extensión y esos dos puntos, ¿no? Eso también puede ser un Sí, indicio para mí sí, de concavidad, podemos decir así. estoy Y de ahora si te acuerdo. parece, pasa, sí, dime. Miguel, en ese momento, Miguel se apresuró en decir que es perspectiva, mera perspectiva y opacidad atmosférica, cuando lo ideal debió haber sido, mira, curioso lo que proponen Marco, vamos a hacer los cálculos y luego vamos a determinar si efectivamente es mera perspectiva o si ese barco efectivamente está demasiado alejado como para que sea mera perspectiva. Porque pero llegar y decir esto es perspectiva porque sí, me parece apresurado y con ganas de desacreditar lo que está viendo rápidamente, apresuradamente. La visión del horizonte es algo complicado y yo he hecho muchos vídeos viendo cosas muy raras que pasan ahí. He hecho incluso una serie sobre todo lo que es la atmósfera, lo que es la reflexión, el calor, el frío tal. Y me he centrado y le he dado lo que no le he dado otra explicación, le he dado explicación, porque pasan cosas y algunos vídeos, cosas que dice uno, bueno, pero esto cómo es posible, cómo es que una cosa, por ejemplo, un barco que pasa por detrás aparezca por delante, cosas así, ¿no? Y es por eso que te estoy diciendo yo que ese horizonte en realidad es algo, no es algo, o sea, no es algo físico, sino es un control de fuerza que separan y tú lo único que puedes ver o la parte del cielo o la parte del suelo. Y en medio esa línea es una línea de electromagnética de fuerzas que hacen algunas visiones que son inexplicables. Ahora, teniendo esta visión que yo tengo de que realmente es un sistema de fuerzas, pues entonces sí te explica que incluso una cosa por un determinada desviación te aparezca delante y después aparezca detrás, así cosas de estas, ¿no? Por eso te quiero decir
que es precipitado decir por una imagen que tú veas, ya decir, mira, esto es la perspectiva o esto es lo otro. Y lo que pasa es que como es complicado, precisamente le sirve muy bien a los oficialistas y también le sirve muy bien a los terraplanistas, porque cada uno le da una versión, ¿no? Distinto, le sirve por eso mismo. Por eso mismo yo también he hecho algunos vídeos sobre cuestiones sobre lo que yo digo que lo que es permanente, lo que es permanente, pues, cosas que podamos atenernos, ¿no? Y yo he destacado algunos tipos de cosas que son permanentes para podernos servir precisamente de indicios, porque lo que son variables como estas cuestiones, pues más vale dejarlos ahí porque no a cada uno le dicen lo que quiere ver, evidentemente, ¿no? Entonces, voy a ir un poco rápido porque tengo que terminar a las 9 y esto lo voy a desarrollar yo, pero simplemente quiero aquí decir un poco en qué se diferencia, pues mi... ¿no hay una que es anterior a esta o es que me parece a mí? Sí, puede ser esta. ¿Esta? Ah, bueno, es esta anterior, ¿no? Entonces sí, yo quiero decir aquí que lo que yo digo simplemente no es que eso es una variedad o una complementación pues, de la Tierra esta celular de Stephen Christopherson. Me estoy refiriendo más a él incluso que a vosotros, ¿no? Porque yo creo que él, sobre todo, se encarga de aspectos que son mecánicos y son perceptibles de esta fenomenología real. Y eso debe de ser lo primero, ¿no? Yo estoy de acuerdo que eso tiene que ser lo primero. Estoy de acuerdo con eso. Pero, a diferencia de esto, que solamente él se centra en eso, yo, la Tierra esta toroide, también me ocupo de aspectos que le podemos decir energéticos o espirituales. Sigue pasando. Voy a ir un poco rápido sobre esto. Entonces, por ejemplo, para que me entienda la gente, pues yo digo que la Tierra cóncava celular pues no encontrará ninguna relación entre un huevo, por ejemplo, y la forma y funcionamiento de las energías de la Tierra. No le encontrará ninguna relación ni se ocupará de ese aspecto. En cambio, la Tierra cóncava toroide, que yo promuevo, encontrará una relación directa. ¿Y por qué? Yo digo, porque un huevo sería un fractal de la Tierra cosmos y todo lo que existe física y sutilmente sigue un mismo esquema básico de la creación, que es el que yo fomento, que voy a exponer precisamente en esta Tierra cóncava toroide. Por tanto, el modelo toroide no es solo un modelo solamente del espacio, sino también de la totalidad, es de todo, ¿no? Para que la gente entienda un poco por qué diferencias esenciales o tales, pero que no quiere decir oposición, sino centrarme más en este aspecto. Y por eso, pues yo ya lo iré desarrollando, que tiene dos movimientos, como estáis viendo ahí a la derecha. Por eso estáis viendo ahí un huevo, fíjate, que también su desarrollo tiene ahí las chalazas, que son como dos vórtices que también se van enrollando, como estás viendo, igual que lo que yo digo, de los dos vórtices que tienen movimientos opuestos. Después está viendo ahí un toroide, por eso digo Tierra toroide, que hace juego ese huevo con un toroide, con distintas maneras de ver ese toroide, y con la parte de la derecha, que es un esquema sencillo del modelo que estoy diciendo, para que la gente entienda. Genial. Sigue pasando, si te parece, porque todo esto voy a ir rápido simplemente, pero para dar una idea. Entonces yo tengo que decir, y aquí simplemente lo voy a nombrar, lo voy a desarrollar, de cuáles son estos principios básicos de esta Tierra toroide, cosmos toroide, que en realidad es de todo, ¿no? Entonces, primero, que en toda realidad tienen que existir siempre tres ejes. Un eje central, que ahí es donde está la fuente, una fuente de poder emitiendo, y dos vórtices polos, que precisamente este eje central crea esos dos vórtices polos. Y en los modelos de la Tierra, bueno, pues ahí tiene el polo antártico, el polo ártico y el polo antártico, realmente, ¿no? Para que se vea. Eso es un punto, un principio. Otro principio es que el vacío no es la nada, que también todo el sistema aquí establecido es que sí. Entre la corteza del electrón y el átomo, la parte del núcleo, lo que existe es el vacío. Yo digo, no, eso está mal formulado. El vacío no existe. El vacío no es la nada. El vacío es un estado más sutil que se hace imperceptible. Es otro principio para que la gente pueda ir, podemos decir así, viendo la unidad del sistema, ¿no? Otro punto importante es que la acción esta se concreta, la podemos concretar en todo lo que es electromagnetismo o Etherpulse también le podemos llamar. Y que es importante, yo por eso prefiero no decir electromagnetismo, porque al decir electro ya lo relacionas con la electricidad, sino yo para mí el magnetismo es todo, incluso lo orgánico, ¿no? Entonces no se limita a este electromagnetismo, que yo prefiero decir magnetismo, al mundo inorgánico o
de las corrientes o los metales, sino también a la totalidad, incluida la vida orgánica. Nuestro organismo también está sometido al magnetismo, ¿eh? Entonces, y la acción que se atribuye a la gravedad, pues la realiza pues este magnetismo, o si le quiere llamar electromagnetismo, ¿eh? Y por tanto, esta teoría que yo fomento considera lo material, como todo, pero también lo espiritual o lo sutil, de tal manera que le da un porcentaje a lo sutil, o sea, a lo material le da un porcentaje de un 66%, ¿eh? Todo lo que podemos experimentar, porque algunas personas le dicen, sí, tú lo que haces es construir las nubes. No, no, yo todo lo material lo considero, todo. Un 66% a lo material, pero también a un 34% a lo sutil que no lo podemos experimentar de forma directa. Esos son principios de este modelo que yo en esta serie pues iré desarrollando. Pasa, si te parece, porque aquí voy a ir un poco rápido porque no puedo hablar mucho. Entonces, como ya decimos, aquí entonces hay una serie de principios que están aquí, de ese centro y de estos dos vórtices polos, como son barreras de separación, perpendicularidad, corteza de separación y tensión creativa, que yo solamente aquí en este texto, ahí están puestos para que se vean cómo ahí el tercer elemento ya es una parte más concreta de cómo aquí todo está tensionado por dos fuerzas, una hacia afuera y otra hacia adentro, eso es la tensión, pero aquí me voy a limitar solamente a lo que le digo tensión creativa, que se ve a la izquierda, se ven dos vórtices y se ve una línea verde, y en la segunda figura se ve un plano amarillo. Todo eso es lo que yo le digo la barrera de separación, que la barrera de separación es lo mismo que donde el eje central fomenta y crea los dos vórtices polos. ¿Sigue pasando? Porque esa barrera de separación establece una dualidad en todo lo creado. Todo lo que veamos aquí que está creado ya veremos que tiene que ser dual. Si existe un hombre, no puede ser un hombre solo, tiene que ser un hombre y una mujer, y todas las partes, una parte que se complementa a otro, y entonces una parte de mayor frecuencia vibratoria, que esa es la más sutil o la más etérica, y otra parte que tiene menor frecuencia vibratoria, que es la más densa. Y así, por ejemplo, en el ser humano, que a la derecha lo tiene puesto un ser humano, pero ahí ya incardinado en lo que yo digo en este modelo de toroide, ¿no? Pues se ven los dos vórtices y se ve el centro, ¿no? Pues entonces, en un ser humano, la parte suya vibratoria más densa y más material sería su cuerpo físico. Y la parte suya, que lo tiene que estar complementando también, pues tiene que ser todo dual. Si tiene un cuerpo físico, tienes que tener otro cuerpo que lo complemente. Sería el cuerpo que le podemos decir energético o etérico. Y así todo aquí es dual y yo lo veo en toda la realidad y por eso a mí me casa y este modelo pues tiene forma una unidad con él. Y entonces, a partir de esa barrera de separación es la que separa el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Y esa barrera de separación es el que separa al cielo de la tierra y ese horizonte que se ve ahí donde está emitiendo. Y esa barrera de separación es el muro de los imanes. Y esa barrera de separación es la que origina todo en un principio, en una fuente. Entonces tiene que ser no solamente mecánica, sino tiene que ser también conciencia. Por eso digo yo, incluso aunque se viera un tipo de curva, pues no me quita nada de todos los fractales que forma esa barrera de separación, porque la creación realmente, si vemos y tenemos en cuenta, decimos, por ejemplo, existe una creación. Bueno, ¿por qué? Porque se manifestó esa creación. Bueno, pues antes existiría una realidad que no hizo esa creación. Pues entonces, ¿qué sucedió? Que una parte inmanifestada, esto ya es elucubrativo, podemos decir, pero para mí es lo coherente, pues quiso manifestarse entonces de sí misma, porque no hay otra cosa, nada más que esta parte inmanifestada, al querer manifestarse, ¿qué realizó? Tuvo que realizar una separación. Para que existiera nuestra creación, no tuvo más remedio que realizar una creación, y una creación entonces es una separación. ¿Y qué es lo que separó? Pues separó algo en equilibrio, es decir, como una balanza, un polo positivo y un polo negativo, un polo masculino y otro femenino, de movimientos opuestos que se complementan. Y eso fue el punto inicial, una separación. Por eso, la barrera separación del modelo y de la Tierra y del toroide y de todo es para mí fundamental para ver cómo coincide todo y cómo todo cuadra, ¿no? Y cuadra sobre todo también pues en este modelo toroide, porque un toroide no es lo más ni menos, esto que tienes aquí a la derecha es un toroide que tiene también una barrera de separación en medio donde está ese ser que está separando un polo o un hemisferio norte y un hemisferio sur inicialmente.
Y ahí se va creando todo, y todo es una replicación de esto que estamos diciendo, porque todo es dual. Sigue pasando, porque esto quizás, si el caso la persona lo medite después, y entonces yo digo que esta barrera de separación, ¿en qué se concreta en forma ya más física? Pues en dos partes, en unas estructuras que son etéricas o magnéticas, que estas son muy poco perceptibles o nada perceptibles, por los sentidos decimos, ¿no? Como por ejemplo, ahí estás viendo lo que yo digo en amarillo a la izquierda, la línea de horizonte, una persona posicionada en la concavidad de la Tierra, y arriba en rojo sería el otro esferoide Sol o el cielo que vemos, ¿no? Y en medio lo estaría separando, pues esa línea amarilla, que es esa barrera de separación, realmente. Y por eso no podemos salir hasta que no me demuestren a mí que se sale de aquí, ¿entiendes? Y entonces esa misma barrera de separación es que se proyecta ahí, también se proyecta en los imanes. Tienes a la derecha un imán que tú puedes ver, no puedes ver perceptiblemente, no puedes ver tú las energías con tus ojos. Con rayaduras de hierro sí ya puedes intuirlas, pero esa parte amarilla que está en la derecha, de esto es donde está esa barrera de separación, que es una proyección de esas fuerzas que se extienden por todo, se extienden por todo, de tal manera que todos los imanes la tienen, y si tú cortas un imán por esa parte, seguro ha formado otra vez el imán. ¿Por qué? Porque están en todo lo que se llama la parte más sutil de la dimensión, que es el éter también, o el éter empuje, también le podemos decir así. Y entonces estos son la manera de concretar ese tipo de barrera de separación en partes energéticas que no son casi perceptibles. ¿Sigue pasando? Y en partes que sí son más perceptibles y son orgánicas, ¿dónde puede estar? Pues entonces aquí, por ejemplo, en elementos vivos, que para mí un huevo es un fractal muy positivo de la Tierra cosmos, pues la puedes ver físicamente, bueno, un fractal suyo en lo que se llama la membrana testácea del huevo, que separa la clara de la cáscara, la que separa la cáscara de la clara, esa membrana sería esa ubicación de esa barrera de separación, que sería equivalente aquí, la cáscara sería equivalente al suelo físico que nosotros pisamos, y la clara del huevo, esa parte más cristalina, pues sería la equivalente pues al cielo, que lo vemos mucho más cristalino y lo vemos mucho más esas luminosidades, ¿verdad? Pues esto aquí físicamente, esa sería la concreción de esa barrera de separación, esa cámara o esa membrana que le decimos la membrana testácea en el huevo. Y en la cebolla, si la pones también físicamente para ver un fractal suyo, pues sería entre todas las capas que se van formando de la cebolla, porque esto también sería como las dimensiones que hay en la Tierra, porque para mí no solamente está esta dimensión, que es la que habitamos, que es la más importante, evidentemente, sino hay otras más sutiles y otras más densas también, que no vemos, ¿no? Pero también está actuando, ¿no? Pues aquí un fractal suyo existe lo que se llama membrana epidérmica, que es la que separa, esa fina peliculita es la que separa de uno de estos esferoides, porque todos son esferoides que se forman en esta cebolla, separa unos de otros. Si tú coges una cebolla y la ves y la partes así, verás que entre esas distintas capas pues están separadas por una parte muy fina, porque precisamente esta parte, incluso físicamente, también tiene que ser la parte más energética, pero más fina también, igual que pasa en estos dos elementos, pero ya son partes físicas. Entonces estos son fractales, y de todo esto que estoy diciendo, pues de esto pues no se ocupa nada la otra teoría, pero yo tengo que ocuparme porque a mí ya te digo que me explica la forma y me explica también fractales como estos, que ahora yo ya los puedo entender. Eso sería precisamente esa barrera de separación que se proyecta en todas estas partes que te estoy diciendo. Las otras etéricas, que son muy difíciles de ver y tal. Bueno, y todo esto después, ¿cómo se sustancia en lo que es la realidad física concreta, dimensional nuestra? Pues todo esto se sustancia en que esa barrera que estamos diciendo, tú estás viendo aquí, y lo tengo puesto aquí, el esquema oficial de lo que es todos los modelos de vibraciones y de ondas. Ese es el modelo que se toma. Entonces, aquí, ¿dónde estaría esa barrera de separación?
que en este esquema es algo real y verdadero y lo estamos viendo precisamente en lo que son, por ejemplo, el sonido, lo que son las ondas electromagnéticas, lo vemos en todo, eso no se puede negar, ¿no? Y este es el esquema suyo, que es un esquema bueno y verdadero, pero ¿dónde lo vemos y no nos lo dicen? Pues en esa línea horizontal que está en medio, en oscuro, está viendo ahí con una flechita a la derecha, esa línea horizontal también se le dice, aquí en estos esquemas, se le dice línea de equilibrio de toda onda. Pues ahí es donde está esa barrera de separación. Y entonces, todo aquí, ¿cuál es el funcionamiento de todo lo que son vibraciones y ondas? Porque ya tengo yo que decir que aquí todo, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, todo lo que se manifiesta aquí, no son ni más ni menos que vibraciones y ondas a distintas frecuencias. Unas frecuencias más lentas, como el cuerpo físico y todo lo físico, que tiene este tipo de longitud de frecuencia más lenta, y unas frecuencias más rápidas, con mayor ciclo, que son los hercios, que son las partes que ya no se ven con los ojos, como por ejemplo las ondas electromagnéticas, que no se ven, pero están ahí, o las ondas físicas de nuestro cuerpo etérico, que no se ven, pero están ahí. Entonces, toda la realidad de una dimensión sustentable, la nuestra y todas, pues consiste en eso, en este mecanismo que se crea a partir de esa barrera de separación o a esta línea de equilibrio que está ahí. Entonces, fíjate el inicio que pone que sería un ciclo y después tiene otro ciclo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué sería el movimiento que se produce aquí? Se produce que en esa barrera de separación primero, pues ahí emite la fuente esa una pulsación y entonces existe un movimiento hacia arriba, hacia lo que se llama una cresta. ¿Y qué pasa? Esa cresta, ¿a dónde va? Pues otra vez va al punto, por inercia, al punto de donde salió. Va otra vez a reunirse con la barrera suya que la hizo salir o con el centro fuente. Y entonces baja, pero ¿qué pasa al bajar? Que entonces ahí en ese otro punto donde se une, pues entonces la fuente le da otro empuje. ¿Por qué le da otra pulsación? Y por eso yo digo que todo eso es doble, tiene que ser dos pulsaciones también, porque si no se uniría, lo que se ha separado se uniría otra vez con la fuente y entonces no habría creación. Entonces tiene que darle una segunda pulsación a todo, todos son dos pulsaciones. Y en la segunda pulsación, entonces la línea de movimiento va bajando hacia abajo y baja hacia el valle, que se llama. Hasta, y después, ¿qué hace? Pues otra vez sube hacia arriba. Y entonces ya ahí sube otra vez al punto inicial. Y eso es un ciclo. Eso es un ciclo. Y todos los ciclos, todo esto se mide en hercios, que toda la dinámica, esto está muy bien conocido por todo lo de la tecnología, son los hercios, que los hercios son ciclos por segundo. Eso es un hercio. De tal manera que si tú esos ciclos por segundo aumentan muchos ciclos por segundo, muchos recorridos unitarios alrededor de ese plano o de esa dimensión o de ese elemento, pues eso es más sutil. Y en cambio, si es más lento, pues eso es una cosa más lenta. Y eso es toda nuestra realidad física aquí. Y eso lo saben ya, eso ya cualquiera que investigue lo sabe, la misma ciencia sabe que aquí todos son ondas y vibraciones. Y nuestro cuerpo físico, todo. Por eso estoy diciendo que esto que yo hablo, pero realmente está reconducido a partes muy concretas, porque aquí todo está puesto, ¿no? Todos tenemos un cuerpo físico. ¿Qué es eso? Pues en su sustento, si se viera, se verían ondas y vibraciones con una frecuencia en comparación con otras más lenta que la frecuencia de nuestro cuerpo etérico, tan sencillamente. Y importantísimo, pero toda la dinámica de todo lo que nos enseña es que solamente nos fijemos en esto, pero para lo que son emisión de radio, emisión ahora mediante las antenas, que no quiero hablar de ese tema, porque estas ya son artificiales todas. Pero ¿qué pasa? Y no te nombran las naturales, que son las de nuestro cuerpo físico, que son superiores, pero se están acercando mucho con todo ese tipo de vibración y de nanotecnología. Y de este tema no quiero hablar mucho, pero la persona puede coger y con esta pista que yo estoy dando, puede ir juntando sus piezas de su puzzle. ¿Por qué? Porque de esa manera te estás acercando a la vibración del ser humano y puedes ahí afectarlo al ser humano y no solamente afectarlo, sino más cosas que podemos decir así, ¿no? Sigue pasando, si te parece. Porque entonces todo esto, para que lo vean aquí, que estos serían los movimientos creativos que crean precisamente este cosmos tierra toroide,
pues son, como digo, sustentados por estas dos pulsaciones básicas, que están viendo ahí las dos primeras, que crean un ciclo. Fíjate, el primero un ciclo, después viene otro, ¿eh? Y estos establecen diferentes ciclos de diferentes frecuencias vibratorias, que sustentan todo lo creado, desde lo más denso, que tendría baja frecuencia, hasta lo más sutil etérico, que tendría una alta frecuencia vibratoria. Y para que tengan una idea, abajo pues tienes puesto, lo primero, con bajas frecuencias, porque quiere decir que ahí hay pocos ciclos por segundo, mientras que las otras, fíjense, en ese mismo tiempo, pues hay muchos más ciclos, como estás viendo, pues esa es alta frecuencia, ¿eh? Por eso yo diría que incluso las mismas personas, unas están vibrando a una frecuencia más alta que otras, ¿eh? También, ¿no? Eso también es otro punto y otro campo. Sigue pasando. Voy a tener que ir rápido aquí en esto, ¿eh? Entonces, todo lo que llamamos materia, ¿eh? Por eso, para que vean que esto no es hablar solamente en la cosa espiritual, sino todo lo material no son más que movimientos vibratorios. Eso lo sabe la ciencia también. Todo en el universo tiene una vibración molecular. Eso también lo sabe toda la ciencia. Nada está en reposo. Todo se mueve, todo vibra y todo circula en distintas frecuencias que se comunican entre sí. Y ahí tienes tu ejemplo, de una frecuencia de la izquierda que es más lenta y la otra es más rápida, porque en ese mismo tiempo es más rápido. Y la máxima frecuencia de todas sería la frecuencia de una fuente, que esa sería la de esta barrera de separación que precisamente crea todo aquí. Entonces yo comprendo que esto es para que se medite después y se vea la conjunción de lo que es un sistema cósmico, ya no solamente cóncavo, mecánico, podemos decir así, sino la comprensión del cosmos y de toda la totalidad. Sigue pasando si hay algo más o ya creo que hay poco. Entonces, por tanto, el movimiento creativo sería eso, las vibraciones de todo, ¿no? Todo alrededor de esa barrera de separación. Entonces, finalmente todo esto se concretaría en una estructura cósmica que nosotros podemos denominar lo que tiene a la izquierda, un toroide universal como el de la izquierda, y ese toroide pues termina con más pasos, que yo lo podré ir explicando, con el de la derecha, que ya es el modelo de la derecha, que sería el cosmos Tierra toroide, que es muy parecido al otro, con la concavidad, pero fíjate que yo ahí he querido señalar una línea amarilla, la he querido señalar porque esa es la más importante, que te separa precisamente al esferoide suelo que pisamos y al otro, y a todo, y es la que crea las ondas, las vibraciones y toda esta realidad. Y pasa que ya terminamos con esta última, creo, en que yo quiero terminar aquí, como esto es una cosa en que yo fomento también un sistema espiritual, pues yo aquí lo pongo aquí, lo puedo leer lo de abajo. Fíjense que entonces el ser humano estaría ahí en este toroide, o en este cosmos toroide, en ese centro, y estaría ubicado en el centro, que sería ese plano de equilibrio o esa barrera de separación, y en el centro de nuestra dimensión. Y por tanto, yo esto también, ya relacionándolo con las conductas concretas de las personas, tanto para indagar, para investigar, para todo, hay que ser honesto, hay que ser honesto, porque precisamente lo que me dice a mí, que si no, ser honesto es ser equilibrado, sencillamente, como porque estamos viendo ahí que son dos vórtices y que están en equilibrio, lo que yo veo siempre en todo, ¿no? Entonces, si nosotros nos equilibramos y estamos equilibrados con nosotros mismos y también con los demás y con nuestras acciones, pues para mí eso será un ascenso, pienso yo, o una vibración mayor. Mientras que lo contrario, pues será un descenso, tengo yo que decirlo. Y entonces yo, con esta teoría de este cosmos Tierra toroide, pues también yo pues hago alusión pues a otras cosas que ya son distintas. Alguno puede decir, bueno, pero esto no tiene nada que ver, ya cada uno que está, bueno, pues muy bien, cada uno es libre, pero yo, todo lo que yo conozco y comprendo y veo este universo, cómo funciona y tal, pues yo tengo que decir esta parte final, que es muy importante aquí, que en un sistema que realmente no puede ser inconsciente, porque para mí no me cabe en la mente que si yo tengo mente y soy consciente, pues algo superior a mí, pues no sea consciente, eso no me cabe, ¿entiendes? Yo tiene que ser súper consciente, y todo lo que me muestra a mí este cosmos, que está perfectísimamente bien ordenado todo, hasta el mínimo detalle, y por tanto yo, mi función y mi deseo, y también el de los demás, sería que también vean esta perspectiva espiritual y también esta acción de ser honesto simplemente, porque no es tan difícil, es ser honesto con uno mismo. Lo que pasa es que en este sistema que tenemos es muy difícil, nos lo pone muy difícil, pero tenemos que hacer un determinado esfuerzo, porque precisamente, aunque parezca que es una cosa que está cerrada, no, está abierta, pero abierta también para una amplitud de conciencia
o un descenso de conciencia, como son las vibraciones pesadas y lentas y con poca frecuencia. Sencillamente, yo aquí termino. Esto lo dejo para que la persona piense que yo voy a seguir esta parte exponiéndola en mi canal y decir que no está en contra, ni mucho menos, de la Tierra cóncava más, y que debe atenderse más a esa parte, que es más, esa parte más mecánica y más concreta, es la primera. Es la primera, pero no, para mí no me puedo quedar solo en esa, sino tengo que también verla con todo lo otro que me circunda para entenderlo. Entonces yo propongo también que junto con la otra, pues también el que pueda resonar algo, lo pueda servir, pues también que ojee también esta variedad, que para mí, pues, me esfuerzo un poco, pues, en compartirla siempre abierto, pues, a eso, porque este modelo cóncavo, ya sea uno o sea otro, cualquiera, para mí es un sistema abierto que nos permite, y es uno de esos, seguir buscando puntos, puntos de realización o de completitud. Está abierto, ¿no? Y yo, aparte del otro, me he ido un poco más también a la parte más espiritual o más energética también, porque también quiero destacar también esa función, pero que esto no es una cosa que esté terminada, sino que está ahí abierta en un campo amplio, y me gustaría que muchas más personas pues se centrasen aquí en este punto, y yo estoy abierto, y creo que tú también, a participar en todos los sitios que nos den apertura para que se conozca este modelo, porque yo creo que es el que está más silenciado por este sistema actual. Pues yo aquí termino, y tú ya me dices lo que deseo, si alguna cuestión, y si no, pues ya, pues lo que tú veas. Fantástico, José. Fantástico, José, concuerdo. Y también decirte que claro, esa cuestión biológica que tú le transmites al modelo cóncavo fue de las razones más fuertes por las cuales yo consideré este modelo, porque en realidad, si no hubiera sido por ese trabajo que hiciste, de mostrar fractales de la naturaleza, tal vez yo ni siquiera hubiera considerado el modelo cóncavo, pero como lo vi tan claro ahí con la división celular, con la dentina, que la parte más dura está por el exterior y la más sutil en el interior y la más eléctrica en el interior, que concuerda con la biología. ¿Y sabes qué, José? Y ahí como que me emocionó un poco, y tal vez voy a decir algo aventurado, pero llego a pensar incluso que la física, tal y cual la conocemos, como por ejemplo esta fuerza de sujeción hacia el suelo, y esto que la oficialidad interpreta como mera leyes físicas separadas de la biología, no son tales, sino que la biología está directamente relacionada con la física. O sea que las leyes físicas podrían ser a su vez biológicas, pero a una escala gigantesca, como la del universo. Entonces, eso en el modelo oficial no existe. Son puras rocas inertes que colisionan entre sí, pero en este modelo cóncavo toroide, José, y te lo agradezco por todo eso que digo, porque no había nunca escuchado algo semejante. Pues muy de acuerdo contigo, muy satisfecho contigo. Y nada, o sea, yo, no, o sea, esa es mi intención. Yo creo que casi de todos los que a lo mejor podemos compartir algo que nos alegre y que nos quite que la mente también tiene que tener una armonía. Estamos desarmonizados casi totalmente con el mundo físico, tal, cuando tenía que ser más bien al revés. Pues nada, muy satisfecho, y ya si acaso ahora ya nos despedimos, sí, más en privado, si te parece, si no hay, porque esto realmente, okay, lo que suyo es que la gente después, viendo estas cosas y todos estos puntos que estamos tratando, lo separe y medite sobre ellos, ¿entiendes? Medite sobre ellos, porque creo que es muy importante. Yo creo que lo estoy poniendo de una manera bastante sencilla en un principio, ¿no? Pues nada, muy satisfecho. Sí, sí, sí. Eso, despidámonos acá porque no hay nadie más acá en la sesión de StreamYard. Y acá alguien se despide también, parece. ¿Cuántos años, cuántas horas, cuánto tiempo dedicado? Gracias, José Manuel Calvo Alarcón. Pues Eso, agradecemos que José. se reconozca.
Hasta la próxima y que estén muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima.